Olá, Lourdes Spínola, bem-vinda. Gracias, Raquel. Muchas gracias a Manuela Judis y a vos, Raquel Mariño, por la invitación para estas conversaciones tan interesantes sobre la poesía y la literatura en estos tiempos que vivimos. Nestes tempos que vivemos, isso mesmo. Nós é que agradecemos, Lourdes, o facto de ter aceitado o nosso convite. Se concordar, vamos começar a nossa conversa com uma leitura de um texto breve que eu fiz para apresentar a Lourdes. Pode ser? Perfeito, gracias. Então vamos lá. Lourdes Spínola nasceu em Assunção, Paraguai, em 1954. Poeta, diplomata, professora universitária, crítica literária e jornalista cultural, é licenciada em Letras, em Biologia pela North Texas State University, nos Estados Unidos, tem um mestrado em Administração Pública, também realizado nos Estados Unidos, um doutoramento em Odontologia e um doutoramento em Filologia, realizado em Madrid, Espanha. Várias vezes escritora convidada nos Estados Unidos, o Estado do Texas atribuiu-lhe a distinção de cidadã honorária. Largamente premiada, dentro e fora de portas, destaca-se uma menção honrosa no Prémio Nacional de Literatura do Paraguai, uma condecoração com o grau de cavaleiro atribuída pela Ordem das Artes e das Letras do governo francês e o Prémio Nacional de Poesia do Paraguai, Eribe Campos Cervera. Tem 15 livros de poesia publicados e está traduzida para várias línguas, incluindo francês, inglês, italiano, alemão e português, com o livro As Núpcias Silenciosas, traduzido por Albano Martins. Como diplomata, viveu em Portugal entre os anos 2003 e 2006, e é se calhar por aí, Lourdes, que podemos começar a nossa conversa, porque a Lourdes compreende perfeitamente português, não é? Sí, comprendo, pero prefiero si yo hablo en español porque así queda más correcto. Si mi portugués no es tan exacto, bueno, entonces hacemos así, ¿está bien? Está ótimo. Eu digo porque eu não terei nesse caso de falar o meu espanhol, que não é espanhol, é portunhol. Portanto, es un idioma muy importante y muy conocido, el portuñol. O portunhol. A Lourdes compreende perfeitamente o português. O que é que recorda dessa experiência dos anos que passou cá em Portugal? Muchas cosas lindas. Mira, una de las cosas que recuerdo es Lisboa como una ciudad secreta que tienes que como tomarte tu tiempo para ir descubriendo sus lugares, sus sonidos, el ruido de la gente. Una imagen que me viene es, por ejemplo, un miradouro de Adamastor a la tarde, los sábados de tarde, ir con mi cuaderno para escribir ahí, muy tranquilo y muy agradable. Entonces tomar un café y poder escribir. También me pareció muy lindo las cosas que pude hacer porque coincidió con homenajes para nuestro poeta y sobre todo novelista, Premio Cervantes, Augusto Roa Bastos. Entonces tuvimos unos actos muy interesantes que organizamos con la Embajada de Paraguay ahí, con el Instituto Cervantes. Muy lindos actos que tuvimos profesores de la Sorbona que vinieron. También en la Casa de América Latina hemos organizado exposiciones de fotografías que vinieron de Paraguay y una charla de literatura femenina paraguaya con la profesora Carla Fernández de la Universidad de Lyon. Así que muchas cosas. Portanto, recorda-se muitas coisas. Já lá vamos falar da literatura feminina, mas que é de resto um tema muito interessante e importante para falar consigo. Mas antes disso queria perguntar, uma vez que é poeta, se também teve contacto com poetas portugueses, porque eu sei que teve, que há uma história com a Maria Teresa Horta. Quer contar-nos essa história? Sí, es muy simpática. Mira, yo llegué, no recuerdo ahora cómo llegué al contacto con María Teresa Horta. Y es como te digo, es como pasan muchas cosas en Lisboa así medio secreta. Lo que recuerdo es que abajo de su casa había una padería. Y esa funcionaba casi como si fuese
el portero que cuidaba su casa. Me dijo ella, vas a ir abajo, vas a avisar ahí que estás y ellos te van a mostrar cuál es mi casa. Bueno, subí a su casa arriba, una casa muy señorial, muy elegante, y ella un encanto de persona, un encanto. Y entonces estábamos charlando, yo le llevé varios libros míos, entre ellos uno de los libros que salió en Francia, porque tengo 2 libros en Francia, y se llamaba Las palabras del cuerpo. Cuando ella ve el libro, se queda en shock. Me dice, no puedo creer, porque yo estoy preparando un libro con el mismo título. Y de hecho, mi libro salió en el 2001 en París, y la de ella sale en el 2011 o 2012. Increíble. Sí, pero lo que te digo es que hay como una comunicación que fluye en el inconsciente, en la creación, ¿verdad? Porque ella no conocía mi obra y no es que a partir de ahí, sino al ver, me dice, no puedo creer, y así. Eso fue una anécdota simpática. Bueno, ella es una poeta que está en la historia de Portugal, ¿verdad? Realmente. Y bueno, me regaló ella Señora de mí, otros libros, en fin, fue muy agradable, fue muy agradable. A Maria Teresa Horta está, de facto, na poesia portuguesa, assim como a Lourdes Spínola está na poesia do Paraguai. Vamos começar agora, se concordar, a falar um bocadinho do seu trabalho. Se olharmos para o seu currículo e para o seu currículo académico, percebemos que tem e teve vários interesses, além das letras, não é? Nesse sentido, eu queria perguntar, uma vez que começou a publicar nova, como é que surgiu a poesia? Como é que isso aconteceu, começar a escrever? Bueno, para mí, la verdad que fue fácil, porque mi madre es una gran escritora. Mi madre es Elsa Wiesel, ella es una poeta de las poetas fundacionales de Paraguay, ya falleció con 40 libros publicados, es una feminista, ella luchó por los derechos del voto femenino cuando en Paraguay todavía no se votaba, fue entre las creadoras de un periódico que se llamaba El Feminista y de una escuela de bellas artes. Entonces yo me crié con una biblioteca, con una madre que escribía poesía, el patio de mi casa, digamos, simbólicamente, era una escuela de arte, de bellas artes, ¿verdad? Piano, ballet, pintura, escultura, todo. Entonces, para mí eso era lo natural, ¿verdad? Y también mi padre, que era odontólogo, digo, era porque ya falleció, él amaba mucho la literatura y respetaba mucho. Y también mi abuelo, que en un periodo, el padre de mi madre vivió en mi casa también. Entonces, era como que había mucha reafirmación con respecto a estar en el buen camino cuando uno escribía y estaba produciendo literatura. Mas quer dizer, Lourdes, ainda mais, e por isso, por ter uma mãe poeta conhecida, reconhecida, com essa importância no país, podia ser que quisesse fazer outra coisa, não é? Às vezes as pessoas que são filhas de grandes nomes, de grandes artes, até não arriscam essa arte, precisamente por terem esse legado e terem essa herança, digamos assim. No seu caso foi natural, começou então a escrever, era natural escrever, é isso? Totalmente, y sabes que es curioso, porque yo hice una estrategia muy inocente, no fue consciente, y yo nunca le mostré mis poemas a mi madre. Cuando yo tenía todo terminado para un libro, ahí me fui y le mostré, le dije, mamá, esto está terminado, ¿y te parece que puedo publicar? ¿Te parece que puedo encontrar? Era más bien una pregunta práctica, no es ¿qué te parece? O hazme una corrección, era ¿cómo es el mecanismo de publicación? Y le mostraba a mi abuelo también, el padre de mi madre, a quien mi madre en su momento de joven le mostró sus poemas. Entonces ahí mi padre dice, no, tenemos que, ahí hay una imprenta que se dedica a eso, vamos a llevar, vamos. Y así fue encaminado como muy natural. Entonces, pero fue eso, no sentí eso como que estaba
creciendo al lado de un árbol muy grande que no me permitía el crecimiento. Esse percurso da sua mãe e a importância do trabalho que fez relacionado com as mulheres leva-nos a um dos temas principais da poesia da Lourdes, que é o tema da mulher, precisamente. Por que isso acontece, Lourdes? Por que trabalhar a mulher na poesia? Mira, hay dos cosas que yo quiero aclarar respecto a mi poesía. Uno, que yo siento, deseo y veo que estoy haciendo una obra. ¿Qué quiere decir una obra, Raquel? Que no estoy haciendo un poemario, otro poemario desligado. Es una obra que está orgánica, que está encadenada y que tiene que ver con el inconsciente, porque es un proceso creativo, pero también con cosas de mi vivencia y que me sensibilizan. Ahora bien, yo en el año 75 voy a vivir a Estados Unidos por 10 años y allí tomo contacto con las lecturas de producción feminista y con grupos de mujeres intelectuales feministas. Entonces mi pensamiento se infiltra naturalmente en mi poesía porque es auténtica y es el fluir del inconsciente también. Y entonces sale mi libro Ser Mujer y Otras Desventuras, Womanhood and Other Misfortunes, que sale en Estados Unidos en una edición bilingüe. Entonces, ahí empieza un viraje donde los poemarios anteriores tenían que ver con una reflexión de la naturaleza y de Dios. Y es como una saeta, iba para arriba. Y después en este momento se convierte como un espejo de mirar para adentro. Se inicia la preocupación y la reflexión sobre la condición femenina. Es así más o menos como se produjo el proceso creativo que se refleja en ese periodo de mi poesia. Eu vou socorrer-me aqui das minhas notas para encontrar uma... Eu vi algumas entrevistas da Lourdes antes de gravarmos a nossa e vi que disse numa entrevista que a sua poesia é feminista e chama a feminista à falta de outra palavra e diz feminista e não feminina porque é algo mais que feminina. Quer explicar-nos esta ideia? Bueno, porque es femenina, pero a la vez hay una conciencia, hay una conceptualización del poder de la palabra escrita como una forma de reivindicación de la mujer, ¿entiendes? Por ejemplo, si es una poesía, digamos, es una poesía desde el yo femenino. Entonces tú, si ves que hay un otro, ese otro no aparece muy desarrollado en el poema, sino que es la voz femenina. No estoy hablando de mi voz, sino la voz femenina, ¿verdad? Es la que toma protagonismo. Virginia Woolf decía que el retrato de la mujer literariamente estaba hecho por hombres. No sé, Stefan Zweig, 24 horas de la vida de una mujer, etcétera, ¿verdad? Es una oportunidad para la mujer retratarse a sí misma. Y al tomar, eso es una forma de poder también, el tomar la propia voz para hacer la descripción de uno mismo. Es no tú me describes, sino yo me describo. Mas então é com uma intenção? Mas há uma intenção então de ganhar essa voz, como está a dizer? Yo no creo que es una intención, pero termina siendo la realidad porque hay un proceso de conceptualización, un proceso, un trabajo, ¿verdad? Porque sabemos muy bien que la poesía es talento, es inspiración, pero hay un momento donde hay una disciplina y un trabajo, ¿verdad? Y en ese momento, en ese componente de disciplina y de trabajo, es donde hay ese componente
que se traduce en una intención. Eu também numas notas, numa entrevista que vi sua, a Lourdes dizia que fala da mulher como criadora da mulher, como mulher de alguém, portanto, membro de um casal, como criadora do mundo, como mãe, e também de uma forma um pouco mitológica. Ou seja, a mulher aparece na sua poesia em todas as suas acessões, digamos assim, não é? Bueno, hay un trabajo en un periodo en un periodo hay un trabajo que tiene que ver con el trabajo con la mitología, pero es como un contramito, te voy a decir. Es como sacarle la máscara a los mitos. El mito del Minotauro, el mito de todos los mitos medievales, ¿verdad? Y el mito del pundonor, de la mujer como la que lleva el honor de la familia a través de la castidad, como vemos en la obra del Siglo de Oro español, ¿verdad? Sobre todo en el teatro del Siglo de Oro español. Entonces, ese trabajo con mitos también me interesa, porque es lo que yo llamo el revés de la trama. Es como si tú ves el tapiz medieval del unicornio, pero le das vuelta atrás para ver los nudos que construyen una mentira para dar un guión, un papel determinado a la mujer en la sociedad, que no es el que ella elige, sino es como predeterminado. Entonces, es interesante trabajar con los mitos y conocerlos para desconstruirlos, no para sostenerlos, sino para desconstruirlos, para desnudarlos, ¿verdad? Eso sí me interesa. Falou do papel da mulher na sociedade. A poeta Lourdes Spínola, não vamos falar agora da autora, vamos falar da poeta. A poeta Lourdes Spínola tem uma preocupação, digamos, social com a igualdade de género, com o papel da mulher na sociedade ao lado dos homens, tem essas preocupações? Bueno, en este momento, la mujer en la sociedad a la que pertenezco, la sociedad paraguaya, está muy avanzada, y por suerte. Pero a mí, yo no solo me preocupé, me ocupé. Te cuento, por ejemplo, yo soy una de las fundadoras, hay 3 mayores fundadoras, ¿verdad? Irma Pardo, Luisa Moreno, y también, me estoy olvidando de la tercera, ya me vendrá, Mabel Lebrón, fundan una asociación que se llama Escritoras Paraguayas Asociadas, a la que yo me adhiero a su fundación. Son un grupo de escritoras paraguayas que tienen doble función: la difusión de la literatura paraguaya y la difusión de la literatura femenina que se produce en el Paraguay. Yo desde el año 75, como crítica literaria, me he dedicado a difundir a las autoras de Paraguay. He publicado en Estados Unidos muchísimo sobre la obra de escritoras paraguayas, ¿verdad? Y por 4 años fui presidenta de esta asociación. O sea, he trabajado para la visibilización de la mujer en el terreno que a mí me toca como escritora, como artista, ¿verdad? Y porque tú tomas una antología, por ejemplo, antología de la poesía de casi cualquier país latinoamericano, y ves que las mujeres son 1/3 de la antología. La mayoría son hombres. Vas a un congreso, a un simposio, a un encuentro, la mayoría son hombres. Entonces, hacía falta. Además, nosotros tenemos una asociación de escritores de Paraguay, donde están los hombres y nosotros también las mujeres. Pero hacía falta esto en las publicaciones, en la participación de congresos, etcétera. Era importante que la mujer esté también representada en el 50%. Te hablo literariamente. E este é o trabalho que estamos fazendo e que hemos hecho. Então, mas deixe-me perguntar-lhe uma coisa. Então,
mais do que uma preocupação, foi uma ocupação, a questão da igualdade de género. Mas o que Uma ação. Uma ação. Então, mas o que lhe pergunto é se essa diferença e essa desigualdade que verificou em anos passados em relação às mulheres no que ao mundo literário diz respeito, se aplicava também a outros meios e se mantém, ou se nos outros meios a questão da igualdade de género já está também mais justa, digamos assim. Mira, está mucho más justa y te voy a contar la buena noticia. El año pasado, el Premio Nacional de Literatura fue una mujer. El Premio Municipal fue una mujer. El premio, otro de los premios, de los grandes premios que es de una compañía de seguros, premios literarios, fue una mujer. O sea, todos los grandes premios de literatura lo llevaron mujeres. O sea, el trabajo dio su fruto. Estamos Mas não costumava ser assim, então, ou seja, é uma novidade, digamos, serem só mulheres a ganhar os prémios, é isso? Não costumava ser assim? Bueno, a veces sí, a veces no, pero te digo, el año pasado fue espectacular. Las mujeres están produciendo, están publicando, están participando, porque como sabes, a veces la mujer escribe pero no publica, o publica y no participa, no compite porque le cuesta competir, porque es un acto que es considerado poco femenino, porque es como un poco activo, proactivo, ¿entiendes? En ese sentido, hay todo un proceso que las feministas describen muy bien cuando dicen que lo privado, lo personal es político, ¿verdad? En el sentido de que el acto íntimo de escribir en un cuaderno es una cosa, de publicar, que es público, es otra cosa, y de competir contra otros, no contra, pero con otros que están compitiendo por el mismo premio, es también otra decisión. Y todas esas decisiones, esas proactivas, se llegan al punto de lo que pasó en el 2019, que fueron resultados, a mí me parecieron para alegrarse, sinceramente. O sea, muy optimista. Boas notícias e otimista em relação ao futuro. A Lourdes considera, bem, a história da literatura mostra-o, mas eu queria saber a sua opinião. Se, em sua opinião, a poesia particularmente pode ser usada para intervenção social, digamos assim. A mí no me parece, te digo la verdad, yo no creo. Mi poesía es muy honesta y mi poesía no tiene un propósito. Mi poesía es algo que es íntegra y coherente con mi proceso creativo y es honesto. Te explico, por ejemplo, hay autores o autoras que yo digo en una forma un poco, digamos, de café, que son los escritores de aeropuerto. Van a esperar el último avión. Dice, ahora la moda es ecología. Escribimos de ecología. Ahora la moda es la naturaleza y los indígenas. Escriben sobre eso. Porque buscan complacer al lector, al editor, a los que dan los premios. A mí no me interesa complacer. A mí me interesa hacer lo que a mí me da placer, porque yo encuentro mucha felicidad, mucha satisfacción inmensa interior al hacer mi poesía. Entonces, eso es lo único que busco, esa paz que me da el saber que estoy dentro de ese espacio consagrado, de ese espacio casi sagrado que es la creación poética, y yo respeto ese territorio sagrado. No voy a manipular eso para nada, ni que fuera para un buen propósito. É muito curioso. Así es mi pensamiento. Yo no digo que yo estoy en lo correcto y lo correcto. É a sua opinião. Só estamos aqui para saber a sua opinião, Lourdes. Mas é curioso que diga, que fala em felicidade no processo de escrita e no prazer que tem, porque há vários autores, não só poetas, mas também romancistas,
que falam na angústia da escrita, na dificuldade, no problema no trabalho, ou seja, não descrevem o processo criativo como algo assim tão sereno y bom. Exactamente. Mira, Raquel, es muy interesante tu pregunta y es una pregunta que me hicieron un grupo de psicoanalistas que publicó un libro muy interesante sobre la literatura, no sé cómo se llama ahora, se llama El proceso creativo de la literatura. Y hay más de uno y era un grupo de psicoanalistas que trabajan desde el punto de vista lacaniano con la creación y me decían eso, que muchos decían, bueno, el dolor para mí hay tanta felicidad. Primero, yo creo que es un don de Dios, por lo cual yo agradezco. Porque el talento es algo que no es mi mérito, es algo que Dios me dio. Ahora, mi mérito es la disciplina, mi mérito es corregir los poemas, mi mérito es tener la perseverancia de continuar escribiendo, eso sí, pero el talento es Dios. Y eso es un don que tiene un poder de sanación de todo. Sanación de la rabia, sanación del dolor, sanación. ¿Y cómo eso no te va a producir felicidad? No entiendo. Para mí, yo valoro tanto y no sé, para mí eso me da felicidad y a la vez me da un sentido de responsabilidad ética, de como te digo, de dejar fluir lo que es honesto. No sé si me expliqué bien. Explicou-se muito bem. E é uma bela ideia, é uma ideia muito bonita, essa ideia do deixar fluir o que é honesto. Depreendo então, Lourdes, que é crente. Sí, yo sí, yo creo en Dios y esa fe me ayuda mucho, mucho. La mayoría de mis libros de poesía tienen alguna referencia a Dios, o en la dedicatoria o algún poema sobre la creación de Dios y el poeta compartiendo la labor de creación. É muito curioso que fale da felicidade e do prazer de escrever, porque há muitos autores, poetas, mas também romancistas, que falam da angústia da escrita, do processo de escrita ser algo doloroso e nem sempre fácil. E a Lourdes fala como se fosse uma coisa só boa, não tem essa carga negativa para si. Negativa quer dizer más difícil o más compleja, digamos así. Sí, no es en mi caso, no tiene una carga trágica, porque considero, te decía que el don de la poesía es un don de Dios, y eso hay que agradecer y hay que alegrarse. También la capacidad de la poesía de sanación, nos cura del dolor, nos cura de la ira, nos cura de la mediocridad también, porque nos hace mirar por encima de las cosas. Entonces, eso es algo de felicidad. Para mí, la poesía es un acto de amor. Para mí, la poesía es un acto de amor. Entonces, es algo que da felicidad, da placer, sí. Disse que cura, que a poesia a cura ou nos cura das coisas. Totalmente, totalmente. Mira, la palabra tiene un poder increíble, ¿verdad? Bueno, si vemos la Biblia, vemos que a través de la palabra se produce la creación. Si vamos a otras culturas, vemos que hacen sanación por palabras. Si pensamos en el psicoanálisis, pensamos que hay una sanación también con la palabra, ¿verdad? O sea, el nombrar las cosas, el describirlas, tiene un poder de sanar. Y a mí, bueno, te hago como una confesión personal, yo he tenido muchas cargas físicas en la vida. Desde muy pequeña he sufrido operaciones, enfermedades y cosas así. O sea, mi cuerpo es un cuerpo que sufrió muchas cosas. Y para mí, también el acto de escribir el cuerpo en ese periodo fue también un proceso de curación emocional. Cuando tu cuerpo es receptáculo de tanto dolor, mira, yo antes de tener 1 año tuve como 13 operaciones en el ojo, así que imagínate un bebé, un niño que no puede llorar porque se lastima una herida, es muy
dramático, ¿verdad? Tuve cáncer, me operaron de eso. Entonces, después el poetizar el cuerpo es como un baño de bien, de felicidad. O sea, tiene un poder extraordinario la poesía. Y si uno tiene ese regalo de Dios, pues es para estar contentos, ¿no? No es trágico, al contrario, sim. É uma coisa boa. Como é que têm sido, Lourdes, estes dias, estes meses, desde que começou a pandemia mundial, para si? Falo agora da poesia, da escrita. Há pessoas Claro. que dizem que pode ser inspirador este momento que estamos a viver e outras que dizem que nem por isso. Como é que tem sido no seu caso? Bueno, temáticamente no sé si podría decirte inspirador. Hay algunos temas que me surgen, que es la finitud, ¿verdad? El silencio, lo corto que puede ser la vida también, ¿verdad? Algunos temas que me surgen, algunas cosas he escrito. Yo también tengo el tiempo diario de trabajo y recién a la noche y los fines de semana puedo ponerme a la escritura, ¿verdad? Pero el clima es muy interesante. Cuando te hablo del clima, te estoy hablando de que la tierra entera está más silenciosa y tiene un ritmo mucho más lento. Y eso te conduce a un territorio interior muy interesante para crear poesía, un territorio desconocido. Mira, Raquel, te voy a hacer un ejemplo que se me ocurre ahora de paralelo. Si tú te vas a una ciudad y me dices, ¿dónde queda tal cosa? Yo te digo, bueno, toma la calle tal, la rúa tal, va a estar el edificio tal y tal. Es una dirección. Pero si tú te sumerges al fondo del mar, es otro mundo, otra forma de dirigirte. No te puedo decir cómo te vas a orientar de la misma forma que en una ciudad. Bueno, esto nos llevó a un clima de sorpresa, a una referencia distinta, como si estuviéramos al fondo de un mar. Muchas de las cosas que sabíamos antes no nos sirven ahora. Entonces, en esta dinámica, yo siento como que hay una quietud que da mucha sabiduría para la escritura. Da mucha sabiduría para la escritura. Da mucha oportunidad para el inconsciente, porque no estamos atacados por tantas cosas externas, tanto ruido, tanto movimiento, tanta música de las calles, gente que va y viene, tal. Entonces, esa como tensión que había, vital, como te digo, de la referencia a la ciudad, desaparece y te vas a otro tipo de tensión que tiene que ver con lo interior. Entonces, aunque la temática no cambie, la imagen, el enfoque cambia de la poesía. ¿Y te has escrito? Sí, he escrito, no sé, no mucho, 10, 8 poemas, porque también estuve con unas consultas médicas que también llevan mi preocupación. Yo creo que en mi caso particular, para escribir poesía, tiene que ser un día o rodeado de un día de un cierto equilibrio. No puedo estar angustiada y escribir. Y no puedo estar muerta de felicidad y escribir. Porque en uno estoy mucho celebrando y en el otro estoy mucho preocupando. Y tengo que estar con una cierta distancia que me produce ese momento protegido en que yo puedo tener un momento interior, que es el que produce la obra. Diga. No. Está bien. Estamos quase a terminar, mas eu não queria deixar não queria perder a oportunidade
de lhe perguntar, uma vez que a Lourdes, além de escrever também a crítica literária, e certamente leu muita poesia, muitos autores de muitos lugares, na sua opinião, o que é um bom poema? Uy, qué pregunta más difícil. Bueno, yo creo que hay varios componentes, ¿verdad? Personalmente, para mí, un buen poema, para empezar, tiene que ser un poema sincero. Ya te dije eso. El poeta que cuando está creando tiene presente el lector, tiene presente el gusto del público, el gusto del crítico, eso para mí es muy difícil que produzca un buen poema. Así que, en primer lugar, tiene que haber esa sinceridad de lo que es válido para esa persona, sincero para esa persona que escribe y honesto para ese poeta. En mi caso, ¿verdad? Bueno. Y después también tiene que haber un trabajo posterior. Yo trato de despojarme mucho de los adornos. No busco mucho los adjetivos, no busco mucho que tú tengas una referencia geográfica o una referencia temporal. A veces sí utilizo imágenes de la naturaleza, la luna, el lago, porque funcionan como espejos que reflejan la presencia o reflejan la imagen que estoy queriendo describir poéticamente. Entonces te digo, un buen poema debe ser, primero, honesto, segundo, estético, tercero, en cierta medida, sencillo. Puede ser que trabajaste muchísimo, pero que venga como sencillo, no sé cómo te explico. No es que sea sencillo porque al correr de la pluma hiciste en un ratito y todo bien, no. Pode ter muita oficina, mas resultar simples, ou pelo menos aparentemente sencillo, simples. Claro. Sí. Sí, de una claridad, no de una afectación. Sí. No es un discurso intelectual, es una imagen, es una musicalidad. No nos tenemos que olvidar también de eso. Y yo tengo un truco que me ayuda mucho. Yo leo mucha poesía en otros idiomas. Leo mucha poesía en italiano, en francés y mucha poesía en inglés. Porque allí, cuando leo, sobre todo la poesía anglosajona, me resalta mucho la musicalidad. Porque no es mi lengua, tengo la distancia. Eso me ayuda muchísimo. Cuando tú lees mucha poesía en tu lengua, hay un peligro que esos poetas maravillosos o poetas, hombres o mujeres maravillosos en tu lengua, empiecen a infiltrar su música en tu respiración y empieces a escribir a la manera de, sí, a la manera de Lorca, a la manera de Neruda, ¿entiendes? Entonces, porque tiene esa musicalidad, que es un componente de la poesía, también hay que tener en cuenta. Lourdes, se calhar, para terminarmos a nossa conversa, que eu agradeço muito, eu convidava a Lourdes a ler alguma poesia sua, e eu também tenho aqui um poema traduzido para português, para ler, mas primeiro a Lourdes. Bueno, yo te agradezco muchísimo la oportunidad, porque para mí siempre es una alegría leer poesía. Bueno, y te voy a leer de mi libro que salió en España, en ediciones Torremosas, que se llamaba Desnuda en la Palabra, un poema corto sobre la poesía. Y después, si me permitiste, voy a leer otro poema corto, que es la versión español de tu poema en portugués, ¿te parece? Muy bien. Está bien. Bueno, como tú digas, tú eres la jefa. No, bueno, no, ni pensar. Leo, Raquel, leo. La poesía está hecha de pan, dura por fuera, pero para quien escarba el secreto es tibia y blanca. El poeta se pone en la boca las palabras y son redondas migas húmedas. Se van deshaciendo las vocales
y cosquillean como cáscaras las comas. El poeta hace el pan en la palabra y lentamente, como los dioses, se come a sí mismo. Y este otro, este es un poema que tiene más o menos un clima que tiene que ver con los tiempos que vivimos. Si pudieras ver que soy una especie en extinción, humana, demasiado humana, si pudiera tu cerebro dar permiso a tu corazón, si cerraras los ojos, si sintieras toda esta constelación temblando entre mis manos, si pudieras tomar mi corazón, mirarlo fijo, testimoniarlo, antes que se extinga, se pudieras. Em português, esse mesmo poema, então. Se pudesses ver que sou uma espécie em extinção, humana, demasiado humana, se o teu cérebro pudesse autorizar o teu coração, se fechasses os olhos, se sentisses toda esta constelação que treme nas minhas mãos, se pudesses receber o meu coração, olhá-lo fixamente, ser sua testemunha antes que extinga, se pudesses. Lourdes. Que bien lo lees, Raquel. Obrigada. A Lourdes também lê muito bem, claro. Foi um privilégio poder ouvir a autora a ler a sua poesia. Muito obrigada por esta conversa com a Casa da América Latina e aqui com Portugal, um país que conhece. Esperamos, quem sabe, vê-la em breve, que nos visite novamente. Pode ser? Así será. Ya nos veremos también en persona. Y bueno, Raquel, muchísimas gracias por esta oportunidad, también a Manuela Giudice, y mucho éxito con esta serie, que es una serie excelente y muy oportuna para estos tiempos. Gracias, Raquel. Muito obrigada.